es uno de los tipos más comunes de cáncer en los hombres. Hoy es más frecuente que el de mamas, produciendo 300 muertes más al año aproximadamente. Por lo general, este tipo de cáncer crece lentamente y se limita inicialmente a la glándula prostática sin causar daños graves. Sin embargo, otros tipos son agresivos y se pueden diseminar rápidamente. El cáncer de próstata se puede prevenir con una dieta saludable, con muchas frutas y vegetales. No recurrir a los suplementos alimentarios. Hacer ejercicio todos los días de la semana. Mantener un peso saludable. Consultar con el médico para informarse sobre los riesgos de padecer cáncer de próstata. Y de hombre a hombre, hacete el chequeo. Bueno, vamos a seguir hablando. Sí. Repetimos y reiteramos, estamos en un gran compromiso con una responsabilidad social como medios de comunicación de hacer esta campaña que tiene que ver con la detección temprana del cáncer de próstata. Y lo hemos invitado y agradecemos su tiempo. Es un hombre con una agenda sumamente apretada y ocupada a nivel internacional, se lo conoce. Tuve el privilegio ya de hacerle una entrevista al doctor Fernando Abarzúa. ¿Cómo te va, doctor? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal, Angie? Una vez más, muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes y con su audiencia datos referentes a lo que nos concierne este mes, que es el Noviembre Azul. Realmente son datos muy alarmantes, doctor, porque recién conversábamos con otro médico colega suyo, expresidente de la República, pero por otro tema, y salimos hablando del tema Noviembre Azul, sobre lo importante de esta detección temprana, lo importante de desmitificar esto del chequeo para el varón y no terminar con un porcentaje muy elevado de pacientes que llegan en su estadía final a consultorio, doctor. Sí, exactamente. El día de hoy tuve la oportunidad de hablar brevemente con el doctor Franco en su canal, en la radio. Y sí, mira, yo creo que acá hay que decir que afortunadamente los medios masivos de comunicación, tanto la tele, los periódicos, el acceso a la información en la mano a través de los dispositivos telefónicos ha hecho que gradualmente nuestra población y la población general vaya cambiando la perspectiva en relación a las medidas preventivas. La información es accesible a todo el mundo. Sigue habiendo un pequeño rechazo por parte del varón a iniciar los estudios o evaluaciones pertinentes en la prevención del cáncer de próstata, pero yo te puedo decir mi percepción personal. Yo viví bastante tiempo afuera, casi 13 años, como sabrás. Al volver me encontré con esa gran novedad y algo alentador, que es que nuestros pacientes, nuestra gente se acerca más, ese tabú, ese miedo se va perdiendo. Y evidentemente es un tipo de cáncer que es prevenible, existen métodos de detección precoz, existen grupos específicos de la población que deben acudir a cierta edad y que yo creo que eso es importante que toda la población lo maneje. Anteriormente era muy común que te dijeran a los 40 años tenés que estar parado en la puerta del urologo. No es tanto así. Se sabe bien ahora que si hay antecedentes familiares, padres, hermanos, tíos, el varón sí o sí tiene que iniciar sus controles aproximadamente a los 40 años de edad. Caso contrario, si no existen estos datos puntuales, el varón puede acercarse al urólogo aproximadamente de los 50 a 55 años de edad. También otro dato importante es que no necesariamente cada vez que venga al urólogo debe efectuarse el tacto o la palpación de la próstata. Tampoco funciona así. Existen métodos auxiliares, la medición del PSA en forma anual, existen métodos diagnósticos tales como la resonancia magnética multiparamétrica que también nos pueden permitir evaluar en forma precisa y acertada la salud prostática. Qué bueno realmente esto que nos estás comentando, doctor, en cuanto a todos los avances que hay hoy en día en materia de conciencia, por sobre todo, y todo este trabajo que estamos realizando también para poder llegar a cada vez más hombres en nuestro país
En cuanto a las técnicas que se utilizan hoy en día, sabemos que la medicina está avanzando a pasos agigantados. ¿Qué tenemos hoy en cuanto a novedad para tratar el cáncer de próstata, doctor? Mira, yo te puedo decir que en términos diagnósticos, uno de los grandes elementos vino a ser la resonancia multiparamétrica, asociada a las biopsias dirigidas y acompañadas por la resonancia, las llamadas biopsias por fusión, en donde el diagnóstico, imagínate, el diagnóstico hoy por hoy nosotros lo podemos hacer en lesiones de 5 milímetros con una certeza y una precisión increíble, con una sensibilidad y una especificidad tremenda. ¿Qué nos permite esto? El hacer diagnóstico en estadios precoces, en donde posteriormente el tratamiento definitivo también va a poder garantizar de que nosotros podamos al paciente ofrecerle un tratamiento en el cual se va a ver libre realmente de la enfermedad. En relación a lo segundo, que es ya puramente el tratamiento, dependiendo de la edad, hay múltiples tratamientos que pueden ir desde la observación del paciente, la radioterapia y la cirugía. Que es lo que a mí me compete y lo que más me apasiona es la cirugía. Yo he tenido afortunadamente la oportunidad de poder pasar a través de toda la gran evolución que ha experimentado el manejo del cáncer de próstata, desde cirugía abierta, cirugía laparoscópica, culminando en la cirugía robótica, que hoy por hoy, como yo siempre digo, es la cereza en el pastel. Afortunadamente pude dedicar 3 años de mi vida en los Estados Unidos a especializarme en lo que es cirugía robótica. Actualmente me desempeño del año 2015 hasta la fecha como director de un programa en el Uruguay en donde opero a pacientes paraguayos, en donde opero a pacientes uruguayos y me dedico a la docencia, a enseñarle a mis colegas uruguayos. Y yo creo que hoy por hoy en países del primer mundo, al hablar de cáncer de próstata y tratamiento quirúrgico, yo creo que sin excepción la cirugía robótica se constituye en la primera elección ante el tratamiento del cáncer de próstata. Con relación a la cirugía robótica, que ya habíamos tenido la oportunidad de charlar, creo que hace un poco más de un año, Paraguay todavía no tiene este sistema, doctor, porque me decía usted y recién comentaba, usted opera pacientes paraguayos, pero en Uruguay, porque allí está la tecnología. ¿Paraguay todavía no tiene la robótica para estos casos de pacientes con cáncer de próstata, doctor? Mira, lamentablemente, acá también es importante que la población general, o sea, la audiencia sepa que este sistema, esta unidad robótica es una unidad que el nombre propio es cirugía laparoscópica asistida por un robot. Se puede utilizar no solo en urología, se utiliza en cirugía general, se utiliza en cirugía bariátrica, se utiliza en ginecología. Lamentablemente existe en el mundo un solo fabricante. El fabricante es una compañía americana y por muchos años nosotros hemos venido peleando desde aproximadamente el año 2014 hasta la fecha sin obtener una respuesta favorable de parte de ellos, quienes consideran a nuestro país lamentablemente como un mercado poco interesante. Actualmente estamos en negociaciones nuevamente con ellos. ¿Por qué? Porque esta situación de la pandemia de COVID puso en evidencia múltiples situaciones en donde muchos de nuestros pacientes y connacionales no pueden acceder a esto por las múltiples barreras en términos de movilización fuera del país. Entonces nosotros estamos argumentando que ahora se constituye en una verdadera necesidad humanitaria para nuestro país el hecho de tener o disponer de un robot en el Paraguay. Espero que ante esta situación la compañía nos vuelva a considerar y nos permita, porque yo creo que nuestra población se merece poder tener un acceso acá en Asunción a este tipo de tecnología. De gran beneficio va a ser, como ya digo, no en una sola área, sino en múltiples áreas de la medicina. En este caso concreto, hablando del tema del cáncer de próstata, ¿cuál es la diferencia entre este sistema robótico? ¿Cuáles son los beneficios que trae para el paciente, aparte de lo estético? Sí, mira, existen grandes estudios donde nosotros primero comparamos el rol oncológico, o sea, el control de la enfermedad, y después la parte funcional, porque aparejado en el momento de sacar la glándula prostática, nosotros ponemos en riesgo
dos cosas muy importantes que son la continencia, el hecho de que el varón no se orina encima, y la preservación de los nervios encargados de la erección. Una de las grandes ventajas con este tipo de dispositivo es que primero, tenés una magnificación de todo lo dentro del cuerpo humano, una magnificación de 10 veces, o sea, tu ojo ve 10 veces más. ¿Esto en qué se traduce? En mejor definición y precisión en el momento de discernir entre un tejido y otro. Segundo, tenés una visión tridimensional, o sea, que simula el ojo humano dentro del cuerpo del paciente. Y tercero, estás empleando instrumentos de 5 milímetros de diámetro que tienen toda la movilidad de la mano humana, simulan el movimiento de la mano humana dentro del paciente. Es como que yo me metiera en miniatura a operar dentro del paciente. O sea que es fantástico, porque un varón se opera, por decirte, lo opero a las 7 de la mañana un día viernes. Para las 5 de la tarde el hombre está en su pieza, está comiendo, está moviéndose. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, él ya está fuera de la cama. Al día siguiente, a los 3 días de haber tenido esta tremenda cirugía, el hombre ya está listo para salir del hospital e irse a la casa. Y a los 10 días, 7 a 10 días, está sin sonda. Y en la mayoría de los casos, ya sin pérdidas o pérdidas mínimas. Y ahí es donde viene lo importante. En mi casuística personal, en todos los casos que yo ya he hecho, no tengo casos de pacientes con incontinencia o pérdidas de orina. En aquellos que le he preservado los nervios tengo una tasa de éxito de casi 90%. En aquel que le preservé ambos nervios, de erecciones al año. O sea que esas son las cosas que en el momento de la realidad vos le podés garantizar al paciente eventos que realmente van a suceder en el futuro. Que lamentablemente no con otras técnicas, sin desmeritar otras técnicas, hay veces que por el mismo tipo anatómico del paciente se hace muy difícil la cirugía. Cosa que con el robot no existe el límite. No existe el límite de las variaciones anatómicas porque siempre puedes meterte en ese lugar en donde está enterrada la glándula prostática. ¿Cuánto costaría traer esa tecnología acá en Paraguay, acá en nuestro país, doctor? Actualmente creo que el precio del fabricante oscila alrededor de los 2 millones y medio de dólares, que si comparás con cualquier otro dispositivo médico, un resonador de alta precisión, de alta definición, vale aproximadamente lo mismo. Bueno, entonces ahora es esperar de que estemos en la agenda del fabricante. Estamos viendo justamente acá en pantallas uno de sus trabajos en Uruguay y ojalá que podamos estar en la agenda del fabricante y poder tener esta tecnología que realmente la efectividad que tiene y principalmente en no dejar secuelas en el paciente, que es el gran temor que tiene el hombre ante esta situación. Cuando hablamos de próstata es como que de repente dice, bueno, me someto, pero después de esto dejaré de ser hombre y dejaré de tener esas actitudes de hombre, porque se habla justamente de la incontinencia, se habla del problema de la erección, bueno, un montón de situaciones que conlleva consigo este tipo de cirugías, doctor, y bueno, la alta efectividad de la robótica puede garantizar esa tranquilidad del paciente. Sí, así. Acá hay un dato extremadamente importante. Como ya mencioné y he mencionado y siempre menciono, la Sociedad Americana de Urología tiene criterios bastante rígidos, bien definidos, que no son el resultado de la casualidad, sino de estudios prospectivos, bien científicamente diseñados, y en donde ellos ponen un número preciso, que es de 200 casos, para garantizar, o sea, el cirujano tiene que tener en su haber un número mínimo de 200 casos de cirugía, ya sea de la próstata, del riñón, para poder garantizarle al paciente que los resultados van a ser los estándares y los comparables en la literatura entre aquellos acá, en los Estados Unidos, en el Japón, en Alemania, etcétera, etcétera. O sea, ese es el número mínimo. Y por eso siempre yo les digo a mis pacientes, ¿cuál es la ventaja conmigo? Yo los veo en Asunción, los opero en el Uruguay, vuelven conmigo acá y yo los sigo. Eso es algo extremadamente importante y el paciente tiene que siempre indagar, averiguar el background del médico que lo va a tratar, el profesional que lo va a tratar, porque en términos de resultados es importante. Y el número en la espalda del tratante es importante porque se reflejan en los resultados finales en términos funcionales y en términos oncológicos.
Un fuerte abrazo, éxitos de siempre, doctor Abarzúa. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Angie, por el espacio que me brindaron en el canal. Gracias a tu audiencia y, como siempre, a las órdenes. Gracias, Saludos, doctor. Fernando Abarzúa, urólogo cirujano. Un tema muy interesante. Y creo que si no es el único, uno de los pocos en Paraguay que maneja robótica para este tipo de cirugía, en este tipo de procedimientos.